Ey, 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 ey. Bienvenido a TechKiCast edición 2022, un evento singular que pretende dar una patada a la tecnología y hacer fácil lo que a priori parece complicado. Bueno, mi nombre es Francisco Solans, de la empresa Neodoo Microsystems, y en este taller en concreto mi intención es hablaros sobre cómo realizar integraciones de sistemas de una forma correcta. Entonces, sin más preámbulos, voy a enseñaros las presentaciones que tengo preparadas para vosotros y vamos a ver el comienzo de la misma. Fijaros que cuando, por ejemplo, vosotros queréis, por ejemplo, integrar dos sistemas, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, queremos juntar un WordPress con un Salesforce, o a lo mejor queremos que un momento determinado de nuestra aplicación SAP que genera un PDF, ese documento vaya a repercutir o a meterse dentro de un gestor documental como Alfresco. Esto es un ejemplo como muchos otros. Si lo hacéis de forma tradicional o de forma sencilla, lo que tenéis que hacer es en el sistema origen construir un trozo de código de tal forma que esa lógica sea capaz de enviar la información del sistema origen. En este ejemplo que os he dicho yo, imaginaos, nos quedamos con SAP, que es SAP, y a continuación esa lógica de ser capaz de insertarlo en el sistema destino, que en el ejemplo que os he puesto, por ejemplo, podría ser el Alfresco. Y en ese caso, pues quedaría en Alfresco el documento PDF archivado, colocado en un directorio, con las posibles acciones que posteriormente pudiesen ocurrir. Bueno, pues lo que tenga que hacerse, ¿vale? Entonces, fijaros que en la presentación, en esta pantalla, tenéis un ejemplo a nivel conceptual de una invocación de un sistema inicial a un sistema de destino. Si os fijáis, pues ahí tenéis un muñequito que teóricamente en la cabeza tiene la banderita francesa, vamos a presuponer que habla francés, que quiere hablar con un sistema destino. Aquí tenemos una señorita que tiene encima de su cabeza una banderita española y por lo tanto solo entiende castellano. Entonces fijaros que el sistema origen lo que hace es tener un trozo de lógica o una inteligencia para poder decir un mensaje, como en este caso un simple hola, pues a destinatario. Entonces, si os fijáis, tú lo que haces al fin y al cabo es, en el ejemplo que os he dado yo, en SAP, pues programar un trozo de código que lo que va a hacer es comunicarse con el sistema destino. Esto es lo que habitualmente se hace cuando integras realmente dos trozos dos sistemas o dos trozos de puzzle. ¿Qué pasa? Que cuando hay muchos más, pues la cosa se empieza un poquito a complicar un poquito más. Fijaros, por ejemplo, que en el segundo dibujo tenéis no dos personas, sino muchísimas personas. Bueno, personas, sistemas. Entonces, claro, fijaros que tienes que crear código de cada sistema origen a cada sistema destino. De alguna forma, si os fijáis, tenéis que tener mogollón de código disperso en cada uno de las relaciones punto a punto que se establecen. A veces es incluso un poquito peor. Y ya no solo tienes código en el sistema origen, sino incluso en el sistema destino suele haber a veces otro trozo de código que lo que hace es modificar y manipular en cierto modo ese primer procesamiento inicial y al final acabas teniendo código en un lado, en otro, para que al final eso case. Esto se puede hacer y esto muchísimos desarrollos los vemos así, vemos que el código que se dedica exclusivamente a hacer una transferencia de información, a hacer esa integración de sistemas, está disperso por todos los elementos que de uno a uno están relacionados y bueno, se puede hacer. El problema es que si os ponéis a razonarlo y a reflexionarlo, realmente es muy complicado mantener esto. Además de complicado, fijaros que, por ejemplo, cuando os comentaba hacer una integración de SAP, por ejemplo, al Fresco, el problema que te puedes encontrar es que necesitas un desarrollador de SAP que además de saber programar en SAP, tiene que saber la API o las funcionalidades o las formas de acceder remotamente al Fresco y ha de generar código de tal forma que sea capaz de, desde SAP, programar en SAP, conocer el sistema destino, tanto en el cómo va a recibir el mensaje como las estructuras para hacer invocaciones remotas, y ese tipo de desarrollador o ese tipo de persona que tiene ese conocimiento, fijaros que de alguna forma sabe cosas del destinatario y lo necesita porque si no, no es capaz de integrar. Ya es difícil de por sí disponer de equipos de desarrollo de uno de los sistemas concretos, como para luego tener que tener una persona que además está
en un bando y además conoce el idioma del otro y cómo se integra toda esa parte, ¿vale? Entonces, esto al final lo que conseguís, si os fijáis, es tener disperso todo el código de integración y es lo que se conoce como una arquitectura en forma de espagueti, entre comillas, un follón, ¿vale? Entonces, si nos ponemos a reflexionarlo olvidándonos de la informática, fijaros en este siguiente diagrama, y es que dices, ostras, si yo en el diagrama anterior, en este de aquí, hago código que va de un punto a otro, ¿cuántas líneas de código habrá? ¿O cuántas funcionalidades habrá para todas esas integraciones que puedan reutilizarse? O no solo eso, ¿cuántas cosas se podrían haber hecho de una forma mucho más centralizada, mucho más armoniosa? ¿Vale? Entonces, si os fijáis que de forma natural, sin pensar en la informática, aparece la chispilla de que hay cosas en común, de que hay cosas que se pueden compartir. Y entonces, si os fijáis, aparece el concepto de bus. Y ahora entenderéis que este concepto a nivel de ingeniería de software, cuando se hacen integración de sistemas, el concepto de bus es muy importante. Entonces, fijaros que solo partiendo de esta idea, ya os anticipo que existen tres formas de hacer integraciones entre sistemas. La primera, que es la más batallera, que yo no me complico la vida y si yo me tengo que comunicar del punto A al punto B, hago código en A y punto. Eso sería una arquitectura, como veis aquí, que pone no bus. No hay ningún tipo de punto centralizado y simplemente las comunicaciones son de punto a punto. Que tengo 10 sistemas y se comunican de 2 a 2, pues tantas líneas como comunicaciones se establezcan, ni más ni menos. En cambio, esta arquitectura que no está recomendada, tenéis otra que es una arquitectura basada en el concepto de bus. Y hay dos que son muy importantes porque aparecen siempre en los proyectos de envergadura. Uno es la arquitectura basada en el bus de servicios y otra es la arquitectura basada en el bus de eventos, ¿vale? Estas dos son las que realmente necesitáis cuando hagáis integraciones de verdad. Entonces vamos a hablar primero de la primera, de la que está enfocada en un bus de servicios, ¿vale? Que es esta de aquí. Y ahora os voy a contar un poquito a nivel conceptual cómo funciona esta idea, ¿vale? Las arquitecturas Enterprise Service Bus, ¿vale? Que muchas veces las veréis en internet, veréis las siglas de ESB, pues bueno, representan esta nomenclatura. Entonces, fijaros que en este caso, el bus o la parte que está en el centro o que coordina todo el entramado de la integración, es una especie de, hablemoslo de forma casera, de cartero o de persona que está ahí en el medio de todo el entramado, que se va a encargar de leer del sistema origen, coger el mensaje del sistema origen, procesarlo si tiene que procesarlo, manipular ese dato o esa carta que hay dentro del sobre y posteriormente reenrutarlo o enviarlo al sistema o a los sistemas destinos a los que se demandan. En este caso es una escritura en los sistemas destinos que se quiere acceder, ¿vale? Entonces, fijaros que en este enfoque ya no es como antes. Tienes algo en medio que es donde tú colocas la lógica de programación. Entonces, para empezar, conceptualmente ya nos queda claro que con este enfoque, todo el código que lee de un sitio y escribe en otro, está todo, entre comillas, en el medio. De la primera forma que os he contado antes, ¿dónde estaba el código de integración? Pues la mayoría de las veces estaba en el sistema origen. Y a veces incluso en el sistema destino un trozo que justo lo adaptaba, lo recolocaba. Aquí no. Entonces fijaros que de alguna forma en este enfoque, ¿qué conoce la gente o el equipo del sistema A con respecto al sistema B? Absolutamente nada.
no verás tú en el sistema A ningún trozo de código que aporte un conocimiento del sistema B, ¿vale? Por ejemplo, no tendrás en el sistema A una conversión de datos del sistema A al sistema B. No tendrás en el sistema A una invocación directa a los servicios que puedan existir en B. Es decir, que fijaros que el sistema A y el B son autistas, entre ellos no se conocen. Y esa es una de las cosas más importantes en los motivos por los cuales se utilizan este tipo de arquitecturas. El que hay un corte muy claro de dónde está el código. Y fijaros que el código está centralizado. Con respecto a antes, el código estaba disperso. Aquí está todo en el centro. Es decir, que digamos que el corte de las capas funcionales de tu plataforma está bien dividida, ¿vale? Fijaros que aquí tiene, aunque sea el mismo perro, con las mismas, con el mismo collar, la cosa cambia un poco en el aspecto de que tú puedes tener un equipo de ingenieros que hagan de carteros, es decir, que programen trozos de código, que lean de un sistema origen y que escriban en un sistema destino, ¿vale? Pero tienes un equipo de ingenieros que solo se dedican a integrar y sabrán coger datos del sistema A, sabrán escribir datos en el sistema B y evidentemente sabrán cómo hacer esa integración. Pero tienes un tipo de perfil solo orientado a eso, ¿vale? Entonces, de alguna forma, el corte queda muy bien. Entonces, bueno, comentaros que basándonos en este concepto de bus de servicios, los SBs, implementaciones conocidas, hay, por ejemplo, Apache Karaf, que es un proyecto muy bonito de la Fundación Apache, sobre el cual escalan pues, proyectos como Talend, proyectos como JBoss Fuse, ¿vale? Existen otras implementaciones que no derivan de Apache Karaf, por ejemplo el MuleSoft, pero todas ellas pretenden dar un motor, un servidor base para ofrecer este tipo de soluciones, ¿vale? Nosotros en particular solemos trabajar mucho con los Apache Karaf, más que nada porque no nos solemos desviar mucho de los proyectos de la Fundación Apache, sobre todo por calidad y por la capacidad que tiene Apache de desmarcarse de los hilos argumentales y monetarios que una empresa está obligada a estructurar pues, para monetizar mucho más sus servicios. Entonces, os voy a enseñar un vídeo que hicimos en su momento, muy simple, pero que explica muy bien esto mismo que he pretendido contaros, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros este vídeo, que esto está por aquí. En el caso más simple en el que tenemos que unir dos sistemas, el emisor contiene código para crear, adaptar y enviar el mensaje al destinatario. Habitualmente, el sistema origen contiene el código para realizar el transporte, pero incluso a veces puede existir código en el sistema destino para ajustar el dato recibido. Supongamos que en vez de unir solo dos sistemas, lo hacemos con 3, 4 o más. Como puedes ver, el número de repartos crece y acabamos teniendo código de integración disperso en los emisores y en muchos casos también en los destinatarios. Vamos, un jaleo. Esto es conocido como spaghetti mess. Para unir diferentes sistemas de una forma más ordenada, puede utilizarse una arquitectura basada en un bus de servicios empresariales, ESB. El ESB se basa en que el repartidor recoge el mensaje del sistema origen, lo procesa y lo lleva hasta el sistema destino. Los sistemas origen y destino no se conocen entre sí y por lo tanto actúan como entidades autistas, por lo que únicamente el repartidor es quien se encarga de realizar el traspaso de información. Este repartidor contiene toda la lógica para leer el dato del sistema origen, procesarlo y enviarlo al sistema destino. Esta arquitectura es especialmente útil cuando se integran sistemas pasivos, o dicho de otra forma, en los que ni el emisor ni el destinatario pueden participar en el reparto del mensaje compartido, y es necesario un cartero que asuma íntegramente esta tarea. Si te interesa aprender un poco más sobre este tipo de arquitecturas, visita el link a nuestro blog que te dejo en la descripción del vídeo.
Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para que cada vez más gente conozca el software libre y lo presente que está en nuestro día a día. Vale, bueno, pues ya veis que una arquitectura basada en un bus de servicios, la diferencia que aporta con respecto a una integración punto a punto tradicional. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este concepto y quiero hablaros de una cosa que es bastante importante y para los puristas del software les puede apasionar. Es esto, los Enterprise Integration Patterns. Si os fijáis, el bus de servicios o las integraciones de sistemas conceptualmente utilizan los patrones de diseño que se conocen como EIPs, Enterprise Integration Patterns. Este libro es uno de los libros más bonitos que existen en el ámbito de la ingeniería del software. Para los que no sepáis lo que son patrones, os lo voy a resumir de una forma muy simple. Vosotros imaginaros que os piden hacer, por ejemplo, una camiseta. Alguien avispado, pero un poco cutre, cogería a lo mejor una bolsa de plástico, haría un agujero por arriba, haría otros 2 orificios en los laterales y ya metería la cabeza y las manos. Y tendrías, entre comillas, una camiseta. Muchas veces cuando se desarrolla software, nos encontramos con que esa forma tan arcaica de programar se ve reflejado en el código. Entonces, los diseños de patrones, al final, vienen a representar un poquito la misma filosofía que cuando se confecciona, por ejemplo, ropa. Si os fijáis aquí en la ficha que estáis viendo, os he puesto un ejemplo de una camiseta. Yo de esto me acuerdo mucho mi madre, que le encanta hacer ropa. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, la veía, que cogía una especie de papel de este semitransparente, como el papel cebolla que usábamos en los colegios. Tenían una especie de plantilla de papel y con el papel cebolla iban marcando todas las líneas y todos los trozos de telas que hacían falta para confeccionar esa prenda. Pues podía ser una falda, podía ser un pantalón, podía ser una camiseta, bueno, podía ser muchas cosas. En este ejemplo, si os fijáis, aquí en la pantalla estáis viendo una camiseta. Entonces, fijaros que tenéis que para hacer una camiseta, entre comillas, bueno, entre comillas no, una camiseta bien hecha, necesitas en este caso cortar 1, 2, 3, 4 por 2, 8, 11 elementos de tela de una forma concreta, luego coserla y darle su estructura, ¿no? Entonces, fijaros que ese mismo concepto de la tela en la ingeniería del software ya existe. Y ha habido puristas en el ámbito del software que han sido capaces de definir algebraicamente qué tipo de estructuras aparecen en muchísimos proyectos. En este caso, este libro no abarca todos los posibles patrones o plantillas de ropa que te puedes imaginar. Solo abarca los diseños de patrones orientados a la mensajería. Por eso se les llama Enterprise Integration Patterns, porque están orientados a eso, a la integración a través de mensajes. Entonces, dicho esto, fijaros, que es lo que os he comentado hace un momento, estos patrones son no orientados a eso. Entonces, si os interesa mucho este tema, os aconsejo que o bien os compréis este libro o bien lo busquéis en internet, porque hay una página con mucha información que habla con mucha amplitud de todo este tema. Fijaros que dentro de esta definición de formas de cortar la tela o de hacer patrones, tenéis patrones que abarcan la totalidad de posibilidades que pueden aparecer en una integración. ¿Veis? Por ejemplo, cómo enrutar un mensaje. Yo me imagino, por ejemplo, en un huerto, cuando metes el agua por un
sistema, una canaleta, y luego lo bifurcas, pues las bifurcaciones que tú hagas es como enrutas el agua. Pues aquí tenéis, por ejemplo, enrutamiento de mensajes. ¿Cómo podéis transformar un mensaje? A ti a lo mejor te llega un mensaje en castellano y te apetece traducirlo a francés porque al del sistema destinatario solo entiendes el lenguaje. Pues bueno, ese tipo de cosas está ya contemplado a nivel abstracto, ¿vale? Tenéis también lo que se le llama endpoints, que son los puntos de entrada y de salida. El sistema origen es de donde tú lees las cosas, sería un endpoint en el cual tú te dedicas a leer, y el sistema destino pues es un endpoint en el cual tú pones o tú escribes, ¿vale? Y así digamos que conceptualmente está todo abarcado. Si esto os interesa, os aconsejo que os metéis en internet, lo busquéis y os metéis en la web que está asociado a este proyecto y a este libro y veréis que hay muchísima información al respecto. Esto es una ficha que cuenta más o menos lo mismo. Fijaros que en los dibujos ya se intuye las cosas que estos patrones proponen ya hacer. Fijaros que un mensaje se puede dividir en varios caminos. Se pueden los mensajes que provienen de diferentes puntos de origen juntarlos y lanzarlos unidos a otro sitio. Todo ese tipo de cosas para enrutar, para manipular y trabajar con el mensaje está ya reflexionado. En este tipo de enfoque solo tienes que tener la astucia de saber qué piezas de dominio tienes para hacer lo que te interesa hacer en tu proyecto. Vale, entonces, una cosa es lo que os he contado hasta ahora, que es lo que a nivel abstracto existe con los EIPs, y luego es la realidad. Es decir, en el ámbito del software, la implementación de esto se ve reflejado en proyectos, por ejemplo, Apache Camel, que lo que hacen es implementar los patrones que están definidos en los EIPs. Es decir, tengo una librería que ya me permite hacer todo lo que los EIPs me proponen. Bueno, todos o gran parte de lo que ellos me proponen, ¿vale? Entonces, fijaros que aunque esto también tiene su complejidad, que sepáis que visto o utilizando esta librería, en el fondo, ¿cómo se programa esto con, por ejemplo, un proyecto del tipo Apache Camel, que también es de la Fundación Apache? Imaginaros que yo entrego una carta a un cartero en el cual yo dentro pongo la palabra hola. Ese mensaje es el mensaje de entrada. Si os fijáis, se le pone, perdón, es el message in de entrada. El cartero lo coge, abre la carta, mira el contenido de la carta y manipula el mensaje de tal forma que lo traduce al inglés y pone en vez de hola, hello. A continuación, después de procesarlo y de manipularlo, que veréis que tiene su asociación en el ámbito del software, ese mensaje de salida se conoce como mensaje out y ya directamente se le da o se escribe, se lleva al sistema destinatario, que es quien recibe ese sobre, abriendo dentro una carta pues con la palabra hello, ¿vale? Si os fijáis, ese camino, ese recorrido que ha habido, se le llama un intercambio de mensajes. Si os fijáis abajo, lo que pasa es que está un poquito tapado por el micrófono que tenéis, aparece el concepto de exchange, intercambio. Entonces, estos conceptos de in, out, quien procesa, proceso, exchange, aparecen dentro de los desarrollos que uno hace utilizando la librería de Apache Camel. Vale. Entonces, fijaros, los puntos de origen y destino, que es de donde tú lees y donde tú escribes, en proyectos como este que os comento, es tan simple definirlo como indicando cuál es el punto de origen y de destino. Por ejemplo, si en la ruta ponéis al principio file 2 puntos //, ya le estáis diciendo, sin tener que programar absolutamente nada, que es un fichero de texto que está en un directorio concreto en el servidor en el que estáis.
y esto ya directamente es capaz de leer. Luego hay una serie de valores y de parámetros que si los configuras, pues te permite hacer más o menos cosas. Pero fijaros que si vosotros esto no lo empleáis así y vosotros mismos tenéis que curraros el hecho de abrir fichero, buscar en directorio, sácamelos todos, léelos, mira si es UTF-8, mira si es Latin, lo que tengas que hacer para coger el dato y luego hacer más cosas, tienes un trozo de código que es de lectura que te lo has hecho tú. Pues que sepáis que la mayoría de endpoints, los más conocidos, están ya todos prácticamente programados y los que no, te los puedes programar tú y tener una extensión adicional de endpoints que tú necesitas. En el ejemplo 2, por ejemplo, que pone log 2 puntos, no es más que una forma estandarizada de decirle que lo que vas a escribir aquí o lo que vas a leer de aquí es información que proviene de un log que tú tienes ya asociado. Puede ser salida estándar, puede ser salida de fichero, puede ser lo que se considere, ¿vale? En el caso tercero, por ejemplo, os puedo poner otro endpoint que podría ser un timer, es decir, igual que un cron thumb en Linux, que cada cierto tiempo ejecuta algo. Os he puesto aquí un ejemplo de 3 endpoints, los cuales se puede o bien leer o bien escribir. Si lo pones en origen, leerá, y si lo pones al final en destino, pues escribirá. Pero hay a patadas. Hay conectores para SAP, para Twitter, para los servicios y productos de Amazon AWS. Hay para redes sociales. Hay para todo lo que os podéis imaginar. O sea, una barbaridad. Si queréis saber más del tema, pues lo que os digo, meteros en el proyecto de Apache Camel, os vais a la parte de endpoints, que ellos le llaman conectores, y veréis toda la lista que hay, que es realmente muy, muy amplia. Bueno, de hecho aquí os he puesto por encima, pues, algunos de los endpoints que a mí me han parecido más destacables, ¿veis? Pues lo que os decía, puedes tener acceso a AWS, acceso a la base de datos vía JDBC, acceso a los correos, a los emails, tanto para enviar como para leerlos, accesos a servidores por SFTP, podéis hacer muchísimas cosas. Pero claro, lo bueno que tiene es que la lógica de lectura y escritura ya está hecha. Cuando la gente integra, esto no lo sabe y se pega unos desarrollos a prácticamente partiendo de cero. Y eso es realmente una locura. Aquí a continuación os he puesto un ejemplo de, habiendo definido de dónde lees y de dónde escribes, lo que tienes que hacer, la ruta, ¿vale? En la primera os he puesto dos ejemplos, uno que está prácticamente todo hecho en XML, que es muy fácil de leer, y el segundo es lo mismo, pero otro ejemplo diferente, hecho con programación en Java directamente, ¿vale? Fijaros que en el fondo es quien inicia la acción, from, ¿vale? Y el to, hacia dónde va, el siguiente estado al que va, ¿vale? Origen y destino, ¿vale? Daros cuenta que esto al fin y al cabo es como si, por ejemplo, tuvierais un coche verde que entra por un túnel. Dentro del túnel existe algo que es capaz de coger y transformar ese coche, y eso que no sabemos lo que es, pues imaginaros que lo convierte en un coche rojo o que lo convierte en un autobús y sale convertido en eso que hemos querido. Se ha manipulado el dato y ha salido transformado en destino, ¿vale? Entonces, el from es el coche que entra y el to sería lo que sale del tubo, bueno, del túnel, que en este caso nos hemos inventado con coches, ¿vale? Entonces, fijaros que a nivel conceptual, cuando haces una integración entre sistemas, en el fondo es así de simple. Tú coges de aquí, es decir, lees, lo manipulas y lo sacas o lo llevas a los sistemas que lo tengas que llevar. Fin de la historia, ¿vale? Entonces, dicho esto, esto sería de forma muy genérica lo que se puede hacer con una arquitectura basada en un bus de servicios utilizando la librería de Apache Camel, ¿vale? Pensad que aparte de la librería Apache Camel, existen servidores, motores que os ofrecen ya esta arquitectura preparada. Lo que os he dicho antes, Karaf, Talend, JBoss Fuse, Mulesoft, ¿vale? Pero esto, digamos, son los proyectos que cuando si programáis especialmente con la tecnología Java, pues los que dan cobertura a este tipo de soluciones.
En cambio, las arquitecturas EDA, o las que llaman Event Driven Architecture, son otra forma de realizar las integraciones. Y veréis que conceptualmente tienen una cosilla, tienen unas chispas que para determinadas soluciones vienen muy bien. Por ejemplo, vamos a hablar, igual que os he contado, en el caso del EDA que teníamos, vamos a volver para atrás. Fijaros aquí, un cartero o algo en medio que se encarga de leer, manipular y describir el destino. En los EDAs, conceptualmente, fijaros que difieren. Y es decir, imaginaros que estáis en vuestra casa y que abajo, en la entrada, tenéis un buzón, ¿vale? El buzón es, digamos, el elemento en común, es lo que este bus de eventos tiene. Alguien, un cartero, va a dejar una carta en tu buzón, ¿vale? Y cuando tú puedas, cuando tú consideres, si estás en casa, bajarás en algún momento, cogerás esa carta, la abrirás y la leerás y la procesarás, ¿vale? Fijaros que la idea es un pelín diferente. El sistema origen, que en este caso el sistema origen se le llama el que produce el mensaje, por eso muchas veces veréis que se le llama productor, o bueno, los ingleses producer, ¿vale? Ellos directamente, el sistema origen, es quien se encarga de depositar la carta, el mensaje en el buzón, ¿vale? Buzón normalmente en informática, bueno, aquí sería un sistema de mensajería asíncrona, ¿vale? Existe luego una segunda situación y es que, claro, está quien mete las cartas en el buzón, pero hace falta el agente o la persona que luego ese buzón lo abra y coja las cartas. Ese, si os fijáis, es el sistema destino quien se encarga de coger esa carta, de leerla, de procesarla o de absorberla, ¿vale? En este caso, este sistema destino se le llama consumidor. Entonces, por eso muchas veces cuando se habla de arquitecturas de bus de eventos, veréis que se habla de productor-consumidor. De alguna forma se parece mucho al de donde tú leías, productor, al que tú escribías, consumidor. Lo que pasa es que en este caso cambia mucho porque no hay alguien en medio que se encarga de leer y de consumir. Tú produces y tú depositas y otro lee y procesa esa información. Si os fijáis, hay una ventaja con respecto, igual que el otro, que están totalmente desacoplados y ambos sistemas no se conocen entre sí, que eso está muy bien, cosa que en la primer tipo de arquitecturas de punto a punto era un desastre. Aquí no, aquí hay un corte y los del sistema origen y los del sistema destino no saben nada de ellos. Eso sí, han pactado el tipo de mensaje que van a dejar, que uno deja y el otro coge, pero aparte de eso, ahí no hay nada más, ¿vale? Entonces ya veis que conceptualmente está muy bien. Implementaciones conocidas especialmente en el ámbito de la tecnología Java. Pues tenéis el Apache ActiveMQ, que ya sabéis que ahora dentro de este proyecto existen dos ramificaciones. El clásico, el tradicional, y luego está la versión Artemis, que es al final la que va a quedar predominante. Hay muchísimos otros servicios de mensajería síncronas. El RabbitMQ, el Eclipse Mosquito, y hay muchos más, ¿vale? A continuación os contaré una diferencia en los tipos de sistemas de mensajería, pero aparte de sistemas de mensajería que os he contado, que les voy a llamar clásicos, tradicionales, por darles un nombre especial, existe luego otro tipo de sistemas de mensajería que están más enfocados a mayor escalabilidad, ¿vale? Mejores rendimientos, como por ejemplo puede ser Kafka, ¿vale? Del proyecto de Confluent, o los derivados. Derivados, por ejemplo, podría ser algo tan conocido como puede ser Amazon Kinesis, que en el fondo parte de Kafka, que es un producto que ofrece Amazon AWS en la nube también. Entonces, dicho esto, os voy a enseñar, si puedo hacerlo, porque ahora tengo que meterme aquí. Os voy a enseñar el vídeo de una arquitectura EDA. Entonces, dicho esto, creo que lo he hecho bien. Lo vamos a hacer.
En el caso más simple en el que tenemos que unir dos sistemas, el emisor contiene código para crear, adaptar y enviar el mensaje al destinatario. Habitualmente, el sistema origen contiene el código para realizar el transporte, pero incluso a veces puede existir código en el sistema destino para ajustar el dato recibido. Supongamos que en vez de unir solo dos sistemas, lo hacemos con 3, 4 o más. Como puedes ver, el número de repartos crece y acabamos teniendo código de integración disperso en los emisores y en muchos casos también en los destinatarios. Vamos, un jaleo. Esto es conocido como spaghetti mess. Para unir diferentes sistemas de una forma más ordenada, puede utilizarse una arquitectura basada en un bus de eventos, EDA. El sistema origen tiene que enviar un mensaje al sistema destino. Para realizar este traspaso de información, ambos sistemas acuerdan compartir el dato en un buzón accesible a ambos, en el que el emisor deposita el dato en el buzón y el destinatario lo recoge del mismo. El sistema origen contiene la lógica para escribir el mensaje pactado en el buzón, mientras que el sistema destino contiene la lógica para leer el mensaje pactado. De alguna forma, podemos decir que cada una de las partes se encarga de realizar la mitad del transporte. La lógica del que produce el dato en el buzón está en el emisor, mientras que la lógica del que lo consume está en los receptores. Esta arquitectura es útil para sistemas activos, en los que el emisor y el destinatario pueden producir y consumir mensajes directamente utilizando el buzón y sin necesidad de que nadie más interactúe en la transferencia. Si te interesa aprender un poco más sobre este tipo de arquitecturas, visita el link a nuestro blog que te dejo en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para que cada vez más gente conozca el software libre y lo presente que está en nuestro día a día. Vale, pues ahora, por ejemplo, para los que no sabéis de mensajería síncrona, comentaros, por ejemplo, los tipos de mensajes que existen. Hay de dos tipos, las queues y las topics. Para que os hagáis una idea, los que son las queues, podéis imaginaros o bien una pila de platos que están apilados, o bien podéis imaginaros también una fila de gente que está esperando en una panadería, por ejemplo. Entonces, en el caso de la pila de platos, fijaros que el último que se pone es el primero que se puede sacar, ¿vale? En ese caso sería una lista, un tipo de cola que se le llama LIFO, ¿vale? Si os imagináis, por ejemplo, el caso de la fila en la panadería de personas, se van colocando uno tras de otro y el primero que llega es el primero en ser atendido. A eso se le conoce como un tipo de cola del tipo FIFO, ¿vale? Fijaros que en este tipo de mensajes del tipo queue, el plato o la persona solo se atiende, solo se utiliza una sola vez, ¿vale? El tipo de mensajes del tipo topic es ligeramente diferente y es como si os imaginarais en una pared tener unos posits y hasta que todos los miembros, por ejemplo, de una familia que está viendo los posits en una nevera, lo lee, ese posit no se quita del mural como tal, ¿vale? Entonces, en los topics, fijaros que todos los que están suscritos a ese mensaje lo tienen que leer y hasta que no lo lean todos, ese no desaparece del lugar donde está persistido, ¿vale? Fijaros que ¿qué os puede pasar? Que el sistema vaya tan deprisa que entren más platos o personas que los que realmente se puedan procesar. ¿Qué pasa? Que si eso te ocurre, eso se va llenando y tú nunca eres capaz de leer toda la cantidad, en un caso de atender todas las personas que están en la fila o todos los platos que están apilados, ¿vale? En este tipo de casos, aunque existan arquitecturas de escalabilidad y hacer pues, diferentes sistemas de mensajería trabajando de forma de alta disponibilidad, la alta disponibilidad como tal se ha conseguido alcanzar con proyectos que están orientadas
al consumo muy elevado de mensajes. Hay un proyecto muy famoso, muy conocido, que es Apache Kafka, que lo que hace es precisamente esto. El diseño de cómo está desarrollado este proyecto es ligeramente diferente a los clásicos, ¿vale? Y en este, lo que se ha hecho en cierto modo, no quiero extenderme mucho en este tema, pero se van apuntando en un fichero que está parcialmente cortado y se van agregando al final todos los mensajes que van llegando, de tal forma que tienes un fichero cortado en trozos y durante un cierto tiempo tienes garantizado que esos bloques de ficheros se mantienen activos. Cuando excede ese tiempo, eso desaparece. Entonces, el recorrido que tú tienes que hacer por todos esos trozos de fichero que están vigentes, lo tienes que hacer tú de forma manual. Pero, aunque es un poquito más complejo porque la manipulación de la búsqueda de mensajes la tienes que gestionar tú, lo que es la capacidad de absorber mensajes y de consumirlos es infinitamente mayor que en otro tipo de mensajerías. Entonces, este es un tipo de proyectos que para alta disponibilidad es muy importante. Entonces, simplemente os quería contar estas dos diferencias de los sistemas de mensajería tradicionales y los más modernos. Y con esto, cerrar el ciclo. Y muchas veces veo que hay muchas peleas entre gente que discute sobre qué arquitecturas son mejores, si las SBs o las EDAs. Pues sinceramente, todo depende de para qué. Por ejemplo, si os fijáis que aquí en el ejemplo os he puesto dos dibujos, es bastante representativo de cuándo se utiliza una y cuándo se puede utilizar otra, ¿vale? Si os fijáis el SB, el elemento que está en el centro, que en este caso es el repartidor que va con la moto, él es el que se encarga de leer o de coger la pizza del cocinero, ¿vale? Él es quien se encarga de cogerla, meterlo en la parte de atrás de la maleta y luego de llevarlo al consumidor después de llamar al timbre y subir las escaleras. Fijaros que esto es una arquitectura ESB. Hay un trozo de código, algo medio que se encarga de leer, coger, manipular y escribir en destino. En cambio, el EDA, la diferencia es que si os fijáis, el cocinero, el sistema origen, lo que se conoce como productor, produce el mensaje, la pizza, la deposita en un sitio, que ahí si os fijáis he puesto una especie de mesa que representa ese buzón, ¿vale? Y a ese buzón está suscrito o está esperando el cliente que ha solicitado la pizza, que la va a coger y se la va a llevar a su casa. Si os fijáis en los dos casos, las dos arquitecturas mantienen los dos sistemas autistas y entre ellos no se conocen, pero fijaros que la forma de trabajar con el dato es un poquito diferente. En el primero suelen ser sistemas origen y destino que son pasivos y necesitas que alguien tenga el valor o la capacidad de actuar, coger de origen y dejar en destino, y en el cambio en el segundo, origen y destino tienen la capacidad per se de poder insertar un mensaje en el buzón y el otro de poder recogerlo. Entonces, fijaros que conceptualmente es, si pensáis en si son capaces de procesar o de procesar, el concepto de pasivo y activo, ya tenéis un poquito claro de qué tipo de arquitecturas os puede venir bien en un caso o en otro, ¿vale? Entonces, dicho esto, creo que para el evento de hoy os he contado lo más importante de una forma muy genérica. Hay muchísimo más por hablar. De hecho, me encantaría, y si me lo apuntáis aquí abajo y nos deis detalle de qué os apetece que os contemos, ampliaremos detalle. Pero si os gusta, podremos hablar de cómo montar arquitecturas SB con proyectos fundamentalmente de la Fundación Apache o también con productos y servicios de Amazon AWS. Lo mismo para las soluciones basadas en arquitectura SEDA. Entonces, os lo dejo abierto. Espero que el taller de hoy os haya ayudado a muchos a entender un poquito más esto, que ya veis que tampoco es muy complejo. Y con esto, para hoy tenemos más que suficiente. Así que os doy las gracias por habernos escuchado y nos vemos en la siguiente. Un saludo, chavales. Yeah.